Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana, un programa donde revisamos las principales noticias que han marcado la agenda internacional en estos últimos 7 días. Temas variados que vamos a revisar durante esta media hora, pero vamos a partir en nuestra región, en Bolivia. Ya son varias las semanas de protestas que se han reportado en las calles del país vecino con la consigna que hemos escuchado de los manifestantes de sacar del poder a Rodrigo Paz y con ello también bloqueos que se han reportado en varias ciudades bolivianas. Queremos analizar este tema, por cierto, de lo que ha ocurrido durante estos últimos días y para eso vamos a tomar contacto aquí en Conexión Global de fin de semana con Raúl Peñaranda, periodista boliviano, director de Brújula Digital. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos aquí en nuestro programa. Giselle, el agradecido soy yo. Gracias por preocuparse de Bolivia. Sí, sin duda, es uno de los temas que han marcado la agenda, por lo demás, en nuestra región. Y Raúl, no sé cómo ves tú la situación actualmente en el país vecino. ¿Qué tan grave es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días? Y si a tu juicio crees que las protestas que hemos visto en las calles eventualmente podrían propiciar la salida de Paz del poder. A ver, la situación es grave, sobre todo en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. La situación es grave. Hay un cerco, realmente estos bloqueos que se realizan en el Alto y hacia el oeste del país, en el altiplano boliviano, porque lo que sucede es que la ciudad de La Paz es muy fácilmente cercable. Son con 4 puntos que se cierran. La ciudad de La Paz, que está en un valle, en una hollada, se le quita cualquier comunicación con el interior del país. Hay desabastecimiento, aumento de precios, debido a que no llega gasolina, no hay virtualmente transporte público. Como no llega petróleo o diésel, tampoco están trabajando los camiones de recojo de basura. O sea que la situación realmente es grave desde ese punto de vista, como he dicho, desabastecimiento, etcétera. Así que la situación no es fácil, los chicos no van al colegio, todo está tratando de hacerse online, no hay universidades tampoco, ya vamos un mes de este bloqueo en La Paz. Y ahora, respecto del tema de si puede o no puede forzar a la renuncia del presidente Paz, yo creo que no, porque el presidente Paz es un presidente legítimo, salido de las urnas, y este tema, aunque es muy serio, también es verdad que una pequeña cantidad de personas, no sé cuántas serán, 10.000, 20.000, es verdad que pueden cercar a la ciudad de La Paz, pero no tienen, creo yo, la fuerza como para forzar la renuncia, pensando además que es un país de 12 millones de habitantes que no podrían y no deberían ser rehenes de estos grupos que están acá cerca en el altiplano de La Paz. Raúl, bueno, en estos días hemos escuchado algunas medidas que ha adoptado, ¿no?, el gobierno, también el Congreso. Ya vamos a ir respecto de lo que ha decidido el Congreso durante esta semana, pero particularmente lo que conocíamos el día lunes era esta reducción de los sueldos del presidente, también de sus ministros, pero pareciera que no ha surgido mucho efecto. ¿Por qué crees tú que algunas medidas que se han anunciado en estos últimos días no han logrado aplacar las movilizaciones? A ver, el tema de la reducción del sueldo del presidente y sus ministros era una cosa simbólica, tal vez podría haberse tomado hace 6 meses cuando el presidente llegó al poder. Ahora, en la situación en la que estamos, realmente es un tema que pasó casi desapercibido, que no generó realmente mucho interés. Además, el ahorro al Estado, ya se imaginan lo que realmente es el 0,0, no sé cuántos ceros más, uno del presupuesto general del Estado. Una medida simbólica, pero que en este momento ni siquiera era demandada. Este tema estuvo en boga hace varios meses, pasó en la coyuntura noticiosa y no resolvió nada, no está destinada a resolver nada realmente. Han habido otros anuncios, como por ejemplo la primera reunión del Consejo Económico y Social, que es un nuevo consejo creado por el gobierno como para poder atender las demandas de los grupos, sectores que están en conflicto actualmente, pero es muy inicial todavía, así que tampoco se ve mucho resultado. Así que estas medidas del gobierno, que son un poco extemporáneas, no han tenido el efecto deseado. Hasta la fecha. Lo que se podría esperar que tuviera un efecto es un diálogo real
intenso, activo, con los principales actores que están en pugna ahorita, pero no estas reuniones tan masivas. Ha habido también una reunión hace un par de semanas en la ciudad de Cochabamba con 600 invitados, etcétera, pero yo creo que todo eso tiene que bajar a un diálogo específico con los actores específicos que están actualmente haciendo el conflicto. Raúl, ¿y crees que hay voluntad de ambas partes de sentarse a negociar en este contexto o todavía no está esa posibilidad o ese ambiente? Yo creo que sí está, porque ya es un mes de bloqueo para la economía. Se estima que se va a perder entre el 0,5 y el 1% del PIB. Y ahí va a decrecer la economía y con esto se agrega hasta tal vez 1% del PIB de pérdidas. Imaginan lo que es eso. Para el Departamento de La Paz, más o menos se estima un decrecimiento del 5% de la economía. Es brutal. Sí. Yo creo que ya es tiempo, se puede hacer una negociación, pero hay algunos obstáculos, y uno de los obstáculos principales es que Mario Argollo, que es el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, uno de los actores del conflicto, tiene una orden de aprehensión, acusado precisamente por algunos de los excesos que ha habido en las protestas, vandalismo, se lo acusa a él. Él está en este momento en la clandestinidad, hace algunas declaraciones públicas, aparece, pero no se sabe su paradero, y entonces hay sectores, la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo, incluso el ministro de la Presidencia, que han señalado que debería anulársele esta orden de aprehensión para que él pueda asistir a un diálogo. Sin embargo, eso no ha ocurrido todavía. Han habido tecnicismos, dificultad, tal vez incluso falta de voluntad, y por lo tanto no te puedes sentar con uno de los actores centrales de este conflicto porque está clandestino y se supone que si apareciera y tiene orden de aprehensión debería ser detenido. Entonces, ahora que estamos hablando, ese es uno de los temas que causa preocupación en el país. Raúl, y en esa misma línea, hablando de personajes, ¿no? Por cierto, de la política boliviana, ¿qué ocurre con la figura de Evo Morales, el expresidente de este país, que recordemos también está siendo requerido por la justicia, actualmente está en su región Cucalera, y que el gobierno apunta que estaría detrás de estas movilizaciones? ¿Cómo ves tú también la figura del expresidente boliviano? Obviamente que es una figura política importante, ha sido presidente durante 14 años, ha estado de alguna manera ligado al siguiente gobierno de Luis Arce, el gobierno anterior, aunque luego hubo una ruptura entre los dos. Antes de ser presidente, una década antes de ser presidente, también fue un dirigente sindical campesino muy fuerte de los cocaleros, y después fue diputado antes de ser presidente. Sin duda es una figura importante de la política boliviana, pero yo la veo ahora como una figura secundaria. ¿En qué sentido? En primer lugar, no puede salir de la zona cocalera en la que está porque tiene esta orden de aprehensión. Segundo, y tal vez más importante, debido a un fallo del Tribunal Constitucional, se establece que él no puede volver a postular como presidente, puesto que ese fallo establece que ninguna persona puede gobernar más de 2 veces el país, y él ya gobernó 3, entonces no puede ser candidato a la presidencia. Todo eso hace que sea un candidato o un político con dificultades de recuperar esa influencia que tuvo antes. El gobierno lo pone, sin embargo, en un altar, creo que lo sobreestima o trata de polarizar, como para que la gente imagine, bueno, tenemos a Rodrigo Paz por un lado y a Evo Morales por otro, como me parece que ese es el deseo del gobierno al sobreestimar o realmente engrandecer la idea de que Evo Morales está detrás. Sin duda, Evo Morales aprovecha este momento, sin duda es positivo, favorable para él, y él debe hacer todo lo posible por ayudar a atizar, pero que él sea responsable de estas movilizaciones, creo que es una exageración. Raúl, ya para ir terminando esta entrevista, aunque hay muchísimos problemas para ahondar en lo que está ocurriendo en Bolivia, pero respecto de lo que ha sido estos 6 meses de gobierno de Raúl Paz, ¿tú crees que aquí el gobierno y el presidente particularmente no supo leer a los bolivianos que finalmente convocaron estas movilizaciones, o era inevitable que finalmente este gobierno atravesara algún tipo de movilización social debido a las características políticas que tiene? A ver, yo creo que tenemos que ir hacia la fase de la campaña electoral. Rodrigo Paz se presentó o es un político moderado, centrista, un poco con el modelo de su padre, el expresidente Paz Zamora, que era un socialdemócrata, un hombre de centro.
pero y Rodrigo Paz se presentaba como esa figura un poco intermedia entre una derecha, entre comillas, más tradicional y los candidatos de la órbita del MAS, que estaban realmente en retirada. Muchos de los votantes que habían votado antes por el MAS, por Evo Morales y seguramente Luis Arce, ya no querían seguir votando por esos candidatos después de 20 años y recalaron en Rodrigo Paz. Ahí es donde llegaron, porque además tenía un candidato con raigambre popular a la vicepresidencia, que es Edman Lara. Entonces, él llega con el respaldo de esos sectores y el respaldo precisamente de las zonas que ahora están en conflicto. Pero inmediatamente después de llegar al gobierno, Rodrigo Paz hace como un cambio y cambia de base electoral, poco que olvida ese origen y esa votación, y más bien empieza a tener guiños con el sector empresarial, con el agronegocio que está en Santa Cruz, que es la otra mitad del país, y empieza a tener respaldo de esos sectores, un respaldo importante. Tiene un acercamiento muy fuerte con Estados Unidos y con presidentes como, por ejemplo, Milei o Bukele en El Salvador, como que esa figura centrista, moderada, cambia a una posición más de derecha y olvida a ese segmento que ahora está protestando y que votó por él. Quizás lo que podría haber hecho Rodrigo Paz, claro, ahora a la distancia todos podemos ver las cosas con más claridad, pero desde el principio no necesitaba él romper sus lazos con Santa Cruz, ni con la clase media, ni empresarial, pero tal vez debió atender a ambos sectores, tanto eso como esta zona del país, que además es una zona empobrecida, etcétera, y con mucha capacidad de movilización, como lo están demostrando. Entonces, ahí yo creo que hubo una falta de olfato o de realmente entender lo que pasaba, sobre todo por considerar que ese es el sector del país que votó por él. Más bien en Santa Cruz no tuvo él una mayoría. Entonces, claro, ahí yo veo un error de inicio que ahora lo está tratando de resolver y que seguramente una vez que pase esta crisis va a atender a ese sector del país, cosa que probablemente debió haber hecho al inicio de su gobierno. Sin duda. Muchas gracias, Raúl Peñaranda, periodista boliviano, director de Brújula Digital, por este análisis de lo que ha estado ocurriendo estos días y particularmente estas últimas semanas en Bolivia. Muchas gracias, que estés muy bien. A ustedes las gracias. Y esta ha sido una semana compleja también en España para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y particularmente su partido, el PSOE, que en estos últimos días ha tenido que enfrentar varias acciones de la justicia. ¿Qué está enfrentando actualmente? ¿Cuáles son los casos? Laura Soto nos cuenta en el siguiente informe. La UCO está registrando en estos momentos la sede del Partido Socialista en Ferraz. Parece que es un operativo puesto en marcha contra una trama de financiación ilegal del Partido Socialista. Bueno, acabo de enterarme de esta noticia por ustedes. Si en este sentido hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? Me parece que la situación para el gobierno se está volviendo absolutamente insostenible. Un verdadero terremoto político es el que se vive por estos días en las filas del gobernante Partido Socialista Obrero Español. Un escándalo de corrupción que está salpicando a Pedro Sánchez y que amenaza con forzar su salida del poder. En la conferencia de prensa tras su encuentro con el Papa en el Vaticano, el mandatario tuvo que dedicar un espacio para hablar sobre este nuevo golpe judicial. Dejó en claro que no tiene intenciones de dar un paso al costado. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es: desde que yo soy presidente del gobierno, ¿cuántos primeros ministros ha habido en muchos países europeos? Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. De mariachis ambientaba el operativo que este miércoles desarrollaban las autoridades policiales en la sede del PSOE en Madrid. La justicia española ordenó a los agentes de la Guardia Civil solicitar diversa documentación y archivos electrónicos en dichas dependencias. Para entender el contexto tras aquella acción, hay que trasladarnos a la semana pasada.
Vamos con una noticia de última hora. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El dirigente socialista se convirtió en el primer expresidente del gobierno español en ser imputado en una causa de corrupción que se remonta a 2021, cuando el gobierno de Pedro Sánchez creó un fondo público millonario para rescatar a empresas estratégicas en riesgo de quiebra por la pandemia de COVID-19. 11.000 millones de euros es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia. Una de las beneficiadas fue la pequeña aerolínea española Plus Ultra, a la que se le concedió 53 millones de euros. Rodríguez Zapatero es investigado por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, por supuestamente haber intercedido en aquel trato y haber recibido compensaciones económicas por ello. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público. El cuestionamiento era el siguiente: ¿por qué apoyar con fondos públicos a una empresa con escaso peso en el mercado aéreo y que ya registraba pérdidas antes de la pandemia? La justicia también investiga los presuntos vínculos de la aerolínea con una trama de lavado de dinero en Venezuela. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Lo de este miércoles fue la gota que rebalsó el vaso. El registro a la sede del PSOE ocurrió en el marco de la investigación sobre una supuesta trama que tenía por objetivo torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido y al gobierno, incluida la de Plus Ultra. La justicia imputó a importantes dirigentes del PSOE por el presunto desvío de fondos de la formación política para financiar estas maniobras. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. Estamos hablando de 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Dejemos trabajar a la justicia. Hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Este jueves el presidente Sánchez solicitó una comparecencia ante el Congreso para dar explicaciones por los escándalos que salpican a su partido. Las próximas elecciones generales deberían convocarse en 2027. Hasta ahora el mandatario español tiene las intenciones de aguantar en el poder hasta esa fecha, pese a las crecientes presiones. Y las condiciones en los centros de detención de ICE vuelven a generar controversia. En esta oportunidad, en Nueva Jersey, donde durante esta semana han estallado protestas y movilizaciones a las afueras, donde incluso se ha desplegado la policía y agentes migratorios. Todos los detalles de lo que ha ocurrido durante estos días en el informe de Christine Sloan. Agentes de ICE con equipos antidisturbios aparecieron a última hora de la tarde del lunes en Delaney Hall. Nuestras cámaras captaron a esos agentes retirando a los manifestantes que bloqueaban la salida del centro de detención de inmigrantes, mientras se podía ver a los manifestantes lanzándoles cosas. En medio del caos, el senador estadounidense Andy Kim. Se ve lo mucho que intentan ocultar lo que ha estado sucediendo aquí. Lo hacen intencionalmente. La situación fue menos conflictiva anteriormente, cuando una delegación del Congreso entró en el centro, donde una mujer embarazada ha estado exigiendo la liberación de su marido detenido. Le mintieron, le dijeron que lo iban a liberar y yo fui testigo de cómo lo secuestraron. Lo empujaron y lo metieron en un furgón. Gabriela Soto cuenta su historia a la gobernadora Mickey Sherrill, quien habló por teléfono con otros familiares y con un detenido. Este tipo de instalaciones demuestra exactamente por qué no deberíamos tener centros privados de detención masiva. La demócrata afirma que se le denegó su solicitud de entrar en las instalaciones. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional califica la visita de Sherrill a Delaney como nada más que un golpe político en el Día de los Caídos, cuando las visitas están suspendidas debido a los disturbios afuera del centro. El Departamento de Seguridad Nacional ha informado que el marido de Soto, inmigrante ilegal acusado de agresión, tenía previsto ser trasladado a otro centro de detención ICE, pero manifestantes bloquearon el paso del vehículo. Hablamos con el congresista Robert Menendez Jr. en el centro de detención de Elizabeth. No hay nada de lo que diga ICE que deban creer y todo lo que digan deben ponerlo en duda inmediatamente. Los legisladores demócratas y los familiares afirman que algunos detenidos no están recibiendo la atención médica adecuada. Venimos aquí todos los días. Él tiene diabetes y no nos dejan darle la medicación. Una mujer embarazada que tenía dolores y se agarraba el estómago y no estaba recibiendo atención. Esta niña de 9 años nos habla
habla con el permiso de su madre y solo pide ver a su papá. Yo solo quiero que salga porque no ha hecho nada malo. Cambiamos de tema. El Mar Muerto enfrenta una amenaza crítica causada principalmente por las industrias extractivistas en la región, que dependen en gran medida de esta cuenca hídrica para sus actividades. Jeremy Diamond visitó esta zona y pudo ver en primera persona el impacto que se ve reflejado en la costa. Este es su informe. Jake Ben-Saken es una de las pocas personas con licencia para navegar en el Mar Muerto. Y eso es lo que ha hecho durante los últimos 12 años. ¿Lo conoce bien? Sí, he podido ver todas las caras. Lo que le ha proporcionado una visión inigualable de una de las maravillas naturales de la Tierra, el rápido desastre medioambiental que amenaza su existencia. Cada año ganamos unos 7,5 metros de nueva costa porque el nivel del mar está bajando. El Mar Muerto se está muriendo. Su superficie se ha reducido en aproximadamente un tercio en los últimos 50 años y sus orillas recubiertas de sal son ahora testigos del rápido ritmo del cambio. Esto es del año pasado. Hace 2 años, cada paso corresponde a un año. Cada paso muestra cuánto ha bajado el nivel del mar de un año a otro, a un ritmo aproximadamente de 1,2 metros al año, algo único en el mundo. La doctora Yael Quiro lleva más de una década estudiando el Mar Muerto. No hay ningún otro lugar en la Tierra como el Mar Muerto. Para entender por qué se está reduciendo y qué se puede hacer al respecto. La razón principal es la utilización de los recursos hídricos alrededor del Mar Muerto. Esto contribuye en torno al 60% de la pérdida. Y luego están las fábricas del Mar Muerto, tanto jordanas como israelíes, que bombean directamente la salmuera y la evaporan para extraer minerales. Y contribuyen en torno al 40% de las últimas disminuciones de nivel. Los turistas solían tomar esta carretera constantemente para llegar al Mar Muerto, pero ahora socavones como este salpican su recorrido y toda la zona ha quedado abandonada. La preocupación es que sigan produciéndose más socavones a medida que baje el nivel del Mar Muerto, lo que afectará gravemente al turismo. Estos socavones están causados por una capa subterránea de sal que ahora se está disolviendo. A bordo de su barco, Ben-Saken dice que cada día ve nuevas pruebas del deterioro provocado por el hombre en el Mar Muerto. La incertidumbre que esto supone para su futuro y el suyo propio. ¿Cómo le llama usted a todo esto? Me refiero a lo que estamos presenciando, la forma en que se está hundiendo. ¿Cómo calificaría todo esto? Se puede decir que es un desastre ecológico, ya sabes, porque lo es. Y también es un desastre demográfico, porque lo es. Pero también es una de las maravillas del mundo, porque también lo es, ya sabes, yo lo califico como mi hogar. Jeremy Diamond, CNN, Mar Muerto. Y atención con esta cifra, 6,4 millones de personas necesitarán ayuda de emergencia en Haití para este año en medio de una grave crisis humanitaria marcada por la violencia generalizada. Así lo advierte Médicos Sin Fronteras en un balance que sostiene que el país está siendo golpeado por el control de grupos armados sobre amplias zonas, especialmente en Puerto Príncipe, y por una respuesta internacional insuficiente en cuanto al financiamiento. En total, más de 1,45 millones han sido desplazados por la violencia y cerca de 200.000 viven hoy en campamentos improvisados en la capital. Un chileno que es parte de este grupo, precisamente de Médicos Sin Fronteras, nos entrega más detalles. La estructura sanitaria está prácticamente colapsada, es decir, no da abasto por la cantidad de pacientes que hay. Médicos Sin Fronteras, además de dar una atención de calidad con estándares que son revisados no solo a nivel de protocolos, sino que también a nivel de los fármacos, los insumos que se utilicen, obviamente es una atención gratuita. Con lo que aumentamos la posibilidad de acceso, porque en algunos lugares donde a lo mejor se pudiera llegar, a lo mejor la gente no tiene esos recursos o el hospital mismo no tiene esos recursos. Y son pacientes que requieren de muchos cuidados, de muchos recursos. Y con este llamado finalizamos Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Quédese en la sintonía de CNN Chile. Que tengan una muy buena noche.